Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Quiero tomar uno de estos temas como el que le mencioné mientras estaba trayendo una exhortación de las cosas que están sucediendo en estos tiempos. Así como esto de las raíces hebraicas, que ahora todo el mundo quiere celebrar fiestas judías, guardar el sábado. Pero hoy el tema el cual yo voy a estar hablando es también uno que lleva unos cuantos años dentro de la iglesia, pero a veces me da un poco temor cuando yo oigo a personas que conozco, pastores y amigos, que se comienzan a expresar de esta manera. Y ese tema, se han escrito libros sobre él, que es una herejía, y es lo que se conoce sobre la superfe. Nosotros sabemos que nuestra fe es una fe gloriosa, es una superfe, pero no como la están enseñando estos círculos o estos grupos que quieren enseñarnos que nosotros tenemos el poder y la autoridad para crear nuestro propio mundo. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. Y yo le he tocado en diferentes predicaciones superficialmente, pero voy a tratar de profundizar un poquito más en él. Entonces, yo lo titulé en forma de pregunta: ¿qué es la fe que tú y yo profesamos? ¿Qué tú entiendes que es la fe? Todos tenemos un grado y un nivel de fe. Usted se sentó en esa silla en esta mañana porque usted tiene fe de que al usted sentarse en ese asiento no se iba a desplomar, ¿verdad que sí? Nuestra hermana Esperanza va a salir esta noche para México porque le atrasaron su vuelo a cuidar de su mamá. La hermana Esperanza, ella tiene su esperanza que se va a montar en un avión y que va a llegar a México. ¿Verdad que cada vez que usted se monta en un avión, usted no está pensando, ¿se irá a estrellar este avión? Pero entonces, amado, todos tenemos un grado de fe, pero esas enseñanzas que se han levantado, yo quiero traer una aclaración en ella durante este sermón. Entonces quiero que abran su Biblia en Hebreos capítulo 11. Entonces, conforme como vayamos mirando este capítulo, no quiero que nos enredemos en muchos detalles. Creo que este es un capítulo que va a ser fundamental para nosotros, porque saben que hay tantos cristianos nuevos dentro de la iglesia que necesitan entender los cimientos de nuestra fe. Y no solo ellos, sino que nosotros podemos utilizar lo que vamos a aprender en esta mañana cuando le testificamos o cuando aún nuestros familiares cuestionen nuestra fe. Vas a poder tú utilizar estas herramientas. Tampoco voy a tratar de meterme en ningún tipo de detalle teológico, o sea, no me voy a meter en cosas teológicas, pero quiero que entremos en este capítulo porque, amado, esto es fundamental para nuestra vida como creyentes y discípulos del Señor Jesucristo. Dice así, amados, la gloriosa palabra del Señor. Capítulo 11 de Hebreos. Como introducción voy a estar leyendo nada más los versículos del 1 al 3. Dice así el apóstol: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente busca en la palabra así. Yo te traigo la definición de lo que es fe y ahí nos la está dando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo número 2: porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido por la fe entendemos que de esta manera fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. También, amado, en esta misma epístola, ustedes saben que cuando nosotros estudiamos la palabra, y esto se lo voy a repetir unas cuantas veces, ya creo que lo he repetido, aunque ustedes saben, el pastor, usted repite muchas cosas. Gloria a Dios por eso. Eso es para que no se lo olviden. En esta misma palabra, para que usemos la palabra en contexto y podamos entender el mensaje con más profundidad, nos dice el capítulo 10, que está antes que el capítulo 11, ahí llegando casi a los últimos versículos. En el versículo 38 dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, amado, nosotros vivimos por fe. Tú recibiste a Cristo como Rey, Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué? Por fe. ¿Has visto tú a Dios alguna vez? Así me han preguntado algunos cuando yo le testifico del Señor. Oye, Héctor, ¿y tú has visto a Dios? Y yo le he contestado, amado, yo no lo he visto, pero lo he palpado. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios en su vida. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una historia bíblica o religiosa. Esto es algo que si usted verdaderamente ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, porque ese es un milagro que ha ocurrido, que ocurre en cada persona que acepta a Cristo. Dice que cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es el que nos va a redarguir, es el que nos va a enseñar, es el mismo, es el que nos instruye. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia como mi esposa y yo, que a veces en nuestro devocional con el Señor leemos una porción bíblica hoy que la hemos leído 1000 veces, pero que hoy cuando la leímos estábamos sensibles a la presencia del Espíritu Santo y hemos comenzado a llorar. Y usted comienza con un compungir y usted siente, amado, que se levantan velos, caen escamas de sus ojos y usted puede ver la palabra de Dios más profundamente. Amado, en esta misma epístola, perdón, ya le leí eso. También este no es el único lugar donde se encuentra ese versículo 38 que le leí del capítulo número 10, sino que también en Habacuc 2:4 la palabra nos dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, este se enorgullece, pero termina el versículo: mas el justo por su fe vivirá. Cuando usted oye aún en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles dijeron que pongamos, cuando vinieron aquellos judíos convertidos al evangelio, prosélitos, que vinieron de otras partes y comenzaron enseguida, aquí han desatendido las viudas y a los huérfanos. Entonces los apóstoles dijeron: tenemos que levantar hombres que han estado con nosotros, hombres con denuedo, para que tengan cuidado de las viudas y de los huérfanos, para que nosotros nos encarguemos en escudriñar las escrituras. Amado, en la iglesia primitiva no existía el Nuevo Testamento, pero usted puede encontrar el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento trayendo muchas cosas que fueron dichas, así como esta la acabo de decir, en Hebreos, donde fue dicho ya en Habacuc, y está dicho también, como en otras partes del Nuevo Testamento, en otras epístolas, donde habla de esto, que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Mas el justo por su fe vivirá. Entonces lo que ellos escudriñaban eran las Santas Escrituras. Por eso yo les exhorté la semana pasada: cuando usted vaya a estudiar las Escrituras, y si está en el Antiguo Testamento,
ore para que Dios le revele, que usted pueda ver a Cristo, la persona de Jesús, en el Antiguo Testamento. Cuando usted estudia la palabra así, usted va a ver que la lectura y el escudriñar la palabra va a tomar una forma completamente diferente. Y usted ve todo ese tipo de tipología que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús por todo el Antiguo Testamento. Cada vez que la palabra dice, y el ángel de Jehová se le apareció a este o al otro. Ustedes saben que eso se conoce como una teofonía. Eso es simplemente la misma persona de Jesucristo manifestada en el Antiguo Testamento. Entonces es glorioso cuando usted estudia la palabra de esta manera. No dice, ay, pastor, que me han dicho muchas personas, es ese Pentateuco, qué aburrido es. Porque no están estudiándolo ni leyéndolo de la manera correcta. Lo que estás tratando de leer una historia, y esto está hablando de aquel cordero, cuando se está hablando de la ley, de por qué vino la ley y por qué aún cuando en el Nuevo Testamento los fariseos y todos los eos del Nuevo Testamento reprochaban las enseñanzas de Jesús. Decían, no, nosotros tenemos una mejor ley, una mejor palabra. Nuestro padre Abraham y nuestro profeta Moisés. Y no sabían que el mismo Señor le decía, ellos hablaron de mí. Entonces, hay muchas personas hoy en día, aún dentro de la iglesia, que cuando leen las Escrituras todavía no pueden comprender ni entender la persona de Jesucristo. En esto, amados, ustedes saben que la palabra de Dios, esto es Cristo. ¿Sabías tú que la tipología de la palabra, esto es Jesús? Tú quieres conocer la persona de Jesús, métete en esta palabra. ¿Sabías tú, como le estaba diciendo ahorita sobre esto de las raíces hebraicas que ahora quieren celebrar el sábado? ¿Sabías tú cuál es la tipología del día de reposo? Jesús es nuestro día de reposo. Jesús es nuestro reposo. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar la palabra, tú comienzas a entender. Jesús es nuestra arca. Por eso se abrió el velo en el lugar santísimo el día cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay nada de todo lo que se ha dicho de mí que ahora ustedes no tengan acceso. Qué tremendo, ¿verdad, amado? Qué tremendo es el Señor. Entonces, amado, porque podemos ver a través de toda la Biblia lo fundamental que es esto, de que vivimos por fe y no por obras, que era de la manera como se vivía en el Antiguo Testamento, ni por ninguna cosa buena que hagamos. Esto también lo encontramos en Gálatas 3, versículos 11 y 12, y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, lo mismo que se escribió ya en Habacuc, estos discípulos escudriñaban las Escrituras. El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. O sea, la ley era un sistema de reglamentos, el cual usted tenía que cumplir y vivir por ella, pero nosotros no. Yo sé que hay personas que la condición en cómo algunos hermanos se desenvuelven o algunos creyentes se desenvuelven le molesta. ¿Y saben qué? El mismo Señor Jesús nos dijo que no hay justo ninguno. ¿Sabías tú que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, somos justos? ¿Qué es lo que nos hace justo? Que hemos aceptado por fe el sacrificio que Jesús hizo
por la paga de nuestros pecados. Y nunca vamos a llegar a un nivel de perfección, pero como dice el apóstol Pablo, seguimos hacia la meta de seguir agradando al Señor. No porque le vamos a añadir, nos estamos añadiendo santidad, ni por lo que estamos haciendo nos va a hacer salvo, sino porque amamos al Señor. Queremos ser olor grato para Él. Queremos agradarle a Él. Pero mentimos todos los días. Entonces, amado, cuando la gente de este movimiento del poder de la fe se refieren a hablar del mismo, que es un poder personal que poseemos para crear nuestro propio futuro y de que uno puede crear literalmente todo lo que uno quiera. Y cuando ellos hablan de ese poder, se están refiriendo a lo que ellos enseñan, que uno puede usar su fe como poder para escribir su propia historia futura. Miren qué tremendo. Tú puedes escribir tu propia historia, que nos puede llevar de tener poco a tener mucho, de estar privados a tener prosperidad, a ser fracasado y ahora tener éxito y prosperidad, de ser un nadie a ser alguien. Y eso es otro espíritu que está metido en la iglesia, que se ha infiltrado. Todo el mundo quiere ser algo, alguien, y especialmente personas que responden al ministerio, porque no tenían estima y ahora quieren que los pongan en la iglesia y quieren que los pongan enseguida en un pedestal. Por eso que especialmente, y esto ha ocurrido mucho dentro del cristianismo, cada vez que se convierte un artista o un cantante del mundo, enseguida lo quieren soltarlo y soltarle un micrófono. ¿Y saben qué? Escriben 2 o 3 canciones cristianas. De momento usted oye a los meses que ahora están yendo para un centro de rehabilitación porque no han podido, acabar con la drogadicción de la cocaína o con X adicción, y enseguida los pusimos en un pedestal. Entonces, esas mismas cosas lo que le están siendo de tropiezo a nuestros propios jóvenes. Pero ¿quiénes fueron los culpables de eso? Los líderes. Ahora, cuando hablamos acerca de la fe y del tipo falso, que es supuestamente en la que tú puedes crear tu propio futuro y que puede producir todo lo que tú quieres, esto no es bíblico y no está registrado en la palabra de Dios. Entonces, ahora podemos entonces comenzar y vamos a ver, amado, a mirar a estos personajes del Antiguo Testamento. Vayamos de ese capítulo que leímos, vayan conmigo al capítulo de nuevo 11 de Hebreos. Miren lo que dice el versículo número 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué es lo que nos hace justo? Decimos al principio, la fe. De que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, su testimonio hoy todavía sigue hablando de esa fe que él tuvo. ¿Ustedes no creen que si Abel hubiera querido crear su propio futuro, ustedes creen que él lo hubiera creado de otra manera? No, a mí no me va a matar mi hermano, porque yo no quiero morir. No, la palabra dice, porque fue un sacrificio,
Porque, como dice, porque fue diligente delante de Dios, todavía su testimonio habla aún en la época en la que estamos viviendo. Porque fue una persona justa. Ahora, mi pregunta hacia ti, ¿eres tú justo? ¿Está tu fe hablándole a los demás hombres de que tú eres una persona justa? Que la gente te conozca por lo justo que tú eres. Y eso es lo que está buscando Dios. Entonces, desde la perspectiva humana, mano, si ellos de alguna manera hubieran tenido el poder de escribir su propio futuro, con todos estos héroes de la fe que menciona este capítulo, ellos quizá que la hubieran escrito de una manera completamente diferente. Pero el tipo de fe del cual estamos hablando es la fe que Dios le da a un creyente que confía en el futuro que Dios le ha descrito en su palabra. Porque además de lo que Dios ha escrito para nosotros, tenemos una promesa de bendición definitiva, completamente de gozo, y es que eterna. Amado, no se aferren a este mundo. Nuestra vida es pasajera. Ustedes oyeron a la hermana Carol durante la clase testificar de la experiencia, tener que perder un hijo. Y hablamos también, testificamos sobre eso en la vigilia el viernes por la noche. Ella estuvo aquí con nosotros. De perder un hijo, amado. Y no estamos hablando de un hijo que estaba en droga, ni perdido, ni nada. Un hijo que era pastor de jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos exentos, ni ninguno de nuestros hijos, para que el Señor los mande a buscar cuando Él quiera. Porque dice la palabra que el Señor no los ¿qué? Nos los prestó. Entonces, nosotros como padres sabios, que nos ha dado esta palabra, como dice, la palabra más profética y más segura que nadie pueda tener en este mundo, como la que tienen los hijos de Dios. Nosotros sea sabio, ¿para qué? Para enseñarle a nuestros niños, para educarlos, para que, como dice Proverbios, para que en el futuro no se aparten de ella. Entonces, esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que tengamos esa fe en Él y en las promesas que están registradas en su palabra. No porque, no de que porque yo estoy enfermo es porque ando en pecado. No porque yo no guío la última serie de BMW o un Lexus o un Mercedes, porque yo no ando en la prosperidad que está hablando la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Eso es lo que enseñan esos círculos de superfe. Que usted no tiene fe porque usted no está enseñando que usted es una persona bendecida con su prosperidad, con su salud. Eso es una mentira del diablo, amado. Pero tenemos que hacer como aquellos aquellos héroes, amados, aún del Nuevo Testamento, y expresar nuestra fe. Y cuando nosotros expresamos esa fe que aprendemos, es cuando vemos también milagros. ¿Qué fue lo que dijo la mujer de flujo de sangre? Había una multitud inmensa. O sea, la fe es algo que si tú la quieres ver actuando en tu vida, tú la tienes que poner en tu mente y comenzar a meditar en ella, porque tú sabes que hay una necesidad en ti, y para que tú puedas ver el milagro, ya tú tienes que verlo en tu mente, ya tú tienes que estarlo programando en tu mente. Ella simplemente dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Ay, qué tremendo es el Señor, amado. Si tan solo pudiera tocar el borde. ¿Y saben qué? El Señor, todo el mundo
lo tenía aprisionado de tanta que era la multitud que lo estaban siguiendo. Y ella yo me la imagino. Ustedes saben que yo me hago películas de las historias bíblicas, amados, de la palabra de Dios en mi mente. Yo me veo a esta mujer empujando ahí, y solamente casi cuando ya no podía más, lo único que pudo tocar fue el borde del manto del Señor. Y aquel revolú de gente aprisionando al Señor, el Señor tuvo que detenerse y dijo: ¿quién me tocó? Cuando tú pongas al Señor en tu mente y ponga todas las necesidades por las cuales tú estás pasando, sean físicas, materiales, cualquiera que sea tu situación difícil y tu problema, tú vas a ver el poder salir del altar de Dios y Dios suplir lo que tú estás buscando. Y Pedro igual le dice: Señor, ¿cómo que quién te tocó? Aquí todo el mundo te está tocando, aquí todo el mundo te está aprisionando. Pero él dijo: no, de mí salió poder, aleluya. De mí salió poder. ¿Y qué hizo ese poder que salió de él? Tocó a aquella pobre mujer que por 12 años se había gastado todo para ser sanada de ese flujo de sangre, y en un instante, porque ella que si tan solo tocara su manto. Y el Señor no se quedó ahí, dijo: ¿quién me tocó? Y allá había una mujer postrada. Quiero que vayan, bueno, lo voy a leer rapidito. Vamos a leerlo y con esto voy a terminar para que ustedes vean cómo operó la fe en estos héroes de la fe. A esto también se le conoce como el certamen de la fama, este capítulo 11 de Hebreos. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Miren el 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Por la fe. Ustedes saben qué es que a usted, vamos aquí los que trabajan, o al mismo Eduardo que tiene una compañía, Dios le dice: mira, aquí nunca ha llovido en este desierto. Y viene Dios, la verdad que uno tiene que tener fe, y le dice: constrúyete un arca porque viene un diluvio en la cual voy a exterminar esta generación. Y usted se ponga a contender con Dios: Señor, aquí nunca ha caído una gota de lluvia, ¿cómo tú puedes decirme eso a mí? ¿Verdad que tremendo? Un lugar que nunca había llovido. Vaya, estudie la palabra de Dios, amado. Vaya a Génesis y estudie esto. Un lugar donde nunca había llovido. Por eso era que se mofaban de él. Le decían: este tipo está loco. Cuando usted, amado, testifique de su fe y le digan: usted es un fanático, usted está loco, usted le han lavado el cerebro. Yo termino cuando me dicen así, digo: papá, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Tú no sabes la bendición de la cual te estás perdiendo. Entonces, amado, nuestra fe es una fe gloriosa. No es una fe vanidosa, ni es una fe llena de orgullo, sino humildemente tomamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.